Egunon. Es curioso cómo la gente entiende los medios de comunicación y las cosas que decida el pueblo como cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar. Así se entiende que un socio de hace años, sí, tiempo, y ni lo tempore, de mucho tiempo relacionado con la realidad institucional del País Vasco y de su partido líder, el Partido Nacionalista Vasco, como es el Partido Socialista de Euskadi, tenga ahora un líder en Andueza que, saliendo de la inanidad, de la disconformidad obligada por la anterior invisibilidad de su persona como cargo público, si es que lo era. Si le preguntas a alguien entre el público si antes de ser secretario general ha tenido en Andueza algún tipo de cargo público en alguna institución del país, ¿quién sería capaz, fuera de los más cafeteros, de responder a esa pregunta? Por lo tanto, esto va más bien de aquello de Utruri, ¿cómo era aquello de los navarros? Oh, sí, claro, aquello de que Ramón, el viejo Ramón Jáuregui, decía en un libro que publicó en el año 93, cuando lo del postnacionalismo, que se le pegaron una hostia guapísima, en el año 1994, aquello de que supuestamente los navarros, después de la guerra civil, llegaban a Donosti y les trataban como maquetos. Igual es curioso porque maqueto es una palabra cántabra para designar a los que subían con el Macu de Castilla en temporadas a Cantabria a trabajar. Ay, qué cosas más ricas. Ha dicho, si ese es el asunto, que hay que contener los intentos de regresión del PNV en educación y en sanidad. Es alucinante, alucinante, porque el PNV fue precisamente el que organizó la expansión de la idea de una sanidad pública a través del mecanismo Osakidetza, creado en las primeras legislaturas, en donde dominó el PNV desde el año 1980 al 1986 con gobiernos monocolores. Y es el PNV el que establece en educación el marco general en esos años de gobierno monocolor, al la par que muchas otras circunstancias de la arquitectura institucional del país. Es curioso porque esta gente también sacaba estos chonchonguillos, estas cositas de decir, cuando en el año 1996 se hizo el acuerdo de investidura con el gobierno de José María Aznar. Un apoyo a un gobierno del PP en Madrid, pero hasta 1998 hubo un gobierno de coalición con el PSE en el País Vasco. Y lo mismo pasaría cuando a partir del año 2015-2016, sobre todo, hubo un periodo de 2 años en el que el PP no tuvo mayoría absoluta, después de perderla, por sus propias actividades. No tiene que mirar el PP fuera. Lo que hizo estando en el gobierno con mayoría absoluta, con Mariano Rajoy, seguro que tuvo algo que ver, lo mismo que en el periodo previo José Luis Rodríguez Zapatero acabó destruyendo la obra de gobierno, teniendo que adelantar las elecciones para ceder el testigo en cuanto antes al PP de Mariano Rajoy Brey. Pero bueno, hubo un momento en el que había un gobierno popular en Madrid con debilidad y necesidad de socios, y uno de ellos fue el PNV, y gobierno en el País Vasco, en aquel caso recientemente constituido, de coalición. Con lo cual, decir estas cosas resulta alucinante. Sobre todo ahora, cuando el Partido Socialista necesita de aliados y está el asunto más sólido en el País Vasco que en el ámbito del Estado, donde el Partido Socialista. Pero la inestabilidad tal vez tenga que ver en ese sentido de que desde las bases, desde los piececillos, al Partido Socialista le pueden comer electoralmente, o ese es el temor que puede tener en Andueza respecto a que Podemos, aunque sobre todo más
tal vez Euskal Herria Bildu sea quien le arañe el electorado al Partido Socialista, bien por acción o bien por inacción. Y en la inacción también entrarían el PP, Ciudadanos, Vox, a la hora de desmovilizar al votante socialista, no para que les vote a ellos, sino para que se quede en casa. Y entonces, por una razón u otra, el Partido Socialista tenga una debilidad derivada también del hecho de que desde la situación del Partido Socialista Obrero Español en el gobierno del Estado invite a cierta gente también a quedarse en casa. Es decir, el propio Partido Socialista Obrero Español invitando a los votantes del Partido Socialista de Euskadi a no votar al candidato Andueza. Hay mucho miedo, seguramente. Y eso lleva a estas declaraciones extemporáneas respecto a... cuidado. Con esta idea de que, claro, como el Perú es absolutamente ultra neoliberal, entre la Agenda 2030, de los Illuminati, de los masones, de las cosas así conspiranoicas, pues evidentemente el PNV quiere privatizar la educación pública, por supuesto. Otra cosa es que buena parte de esa educación no pública sea concertada y dentro de la concertada haya muchas icastolas, por ejemplo, que muchas de ellas no quieren ser parte del sector público, pero quieren recibir dinero público. O las concertadas respecto a la iglesia. Con lo cual, hay cosas que cuando dices hay poca educación pública en el País Vasco, entonces es como Madrid, o más que Madrid. Bueno, habrá que ver cuál es la estructura educativa del País Vasco, cooperativas educativas, icastolas, colegios religiosos, un montón de estructuras propias del país, y luego establecer un marco mental previo, ideologizado, para tratar de establecer una plantilla e imponer sobre la realidad qué es lo que tiene que ser la educación en el País Vasco, sobre lo que es y lo que la arcilla que existe pueda moldear. Y en esos elementos, la educación del País Vasco es una de las mejores en el ámbito del Estado español. Por el otro lado, evidentemente, como dijimos en un vídeo específico, defendiendo las palabras de Jochón y Sagardi, evidentemente la sanidad pública no puede establecerse en un momento en concreto y ser así para siempre. Porque la sociedad no son como las piedras, y ni siquiera las piedras son mutables. Son inmutables, las piedras son mutables también. La geología nos enseña que, aunque con un ritmo distinto a la vida humana, la naturaleza se mueve. Todo cambia, todo muta. Y por tanto, una estructura sociosanitaria destinada al bienestar de los vascos en 2022 no tiene por qué ser la óptima para el 2032, o 2042, o 2052. Lo mismo que si trasplantamos el modelo sociosanitario de 1982 a 2022, veríamos que las circunstancias han cambiado muchísimo. Aun cuando el principio de solidaridad que va desde León XIII, la Rerum Novarum, hasta las actividades del gobierno vasco liderado por el PNV durante tantos años, establece la prioridad de la garantía de la sociedad y de sus intereses, del bien común, pero sin fijarse en un determinado elemento obsesivo compulsivo, porque muchas veces se pone más el foco en quién es el que ejecuta, en tanto en cuanto pensando que el público es el que se tiene que encargar de todo, y la provisión de bienes públicos puede hacerse por el público o por el privado, en tanto en cuanto sigue siendo sociedad el privado. Y eso no significa que se vaya a privatizar, porque hay aspectos de la vida que ya son privados. ¿Qué pasa? La entidad privada que colabora en aspectos del bien público son corporaciones jesuitas, masonas, bilderbergianas,
del foro de Davos o de cualquier cosa de estas de misa negra y satánica que viene de la luna o de Orión. No son vascos. No son organizaciones sociales, asociaciones, empresas vascas que colaboren en el bien público. No. Son gente que, como el señor Valls, está para cobrar dinero y ganar al máximo. ¿Estamos en ese plan? Que el PNV lo que quiere es destruir, implosionar la sociedad vasca, sus bienes en las instituciones, la sanidad, la educación, privatizarla completamente. Venga. Son cosas que, como han salido determinados elementos sindicales, sobre todo, pero también de la oposición, tratando de decir cualquier cosa siempre que sea para desgastar al gobierno y tratar de decirles: aquí hay un califa en potencia. Un poco como Napoleón decía a sus soldados: cada uno de mis soldados tiene el bastón de mariscal en su mochila. Lo cual no significa que fuera a confiar en cualquier soldado para ser mariscal de Francia, evidentemente. No, aquí las cosas deberían de estar más claras y tener la sencillez de que lo que funciona y no cualquier cosa hay que decirla, porque la oposición no está para atacar al gobierno, sino para fiscalizar al gobierno. Son dos cosas completamente distintas. Si tú estás para atacar, es como la iglesia atacando al demonio. Necesita primero que exista, después lanzarle piedras como hacen en la Meca y en Medina con aquella piedra. Van todos en peregrinación a lanzarle piedras para matarlo y después volver al círculo de la roca y hacer las vueltitas y orar 5 veces al día y ya está, ya has hecho la visita. Hombre, no. El PNV ejerce el bien común en un país en donde hay transparencia, en donde hay equilibrio institucional y partidista, en donde no hay mayorías absolutas y hay la necesidad de pactar entre diferentes, y aún así las mayorías siguen siendo estables. Y eso es lo importante. La oposición está para mejorar el sistema, sí, pero no para destruirlo e implosionarlo. Y cuando estás dentro de un gobierno debes de ser leal, incluso con las declaraciones como estas, que podrán tener la idea de consumo interno y de marcar perfil, pero estás utilizando argumentos arrebatados de la no lógica para tratar de marcar un perfil, dejando la sensación de que vivimos en un lugar como Venezuela, Irán o Corea del Norte. Igual se dirá que soy un poco exagerado, pero se empieza por la A y se acaba por la Z. Y el abecedario puede ser un camino de una dirección, y eso hay que impedirlo desde la primera letra. Así que, Neko, señora Andueza, un poco de calma. En las elecciones llegarán las autonómicas para el resto del Estado, junto a las municipales y forales en mayo del 2023, y a las nacionales del Parlamento Vasco más o menos por julio del 2024. Y estando en julio del 2022 estamos a mitad de la legislatura y por lo tanto hay que hacer. Porque no solamente es tener un programa pactado por el Partido Socialista de gobierno, sino también ejercerlo. No solamente es el periodo electoral en cuanto a la urna, sino en cumplir las promesas con las que se gobierna. Y ahí hay muchas que corresponden al Partido Socialista Obrero Español, que corresponden al gobierno de España, que no se están cumpliendo. Empezando por las transferencias y luego otras. Así que, si quieres decir, habla
en el comité federal de tu partido y díselo a Pedro Sánchez de nuestra parte que tiene que cumplir el acuerdo de investidura firmado en diciembre del año 2019 con el Grupo Vasco para la investidura de Pedro Sánchez Pérez Castejón el día 4 de enero del año 2020. Cumple y luego puedes decir lo que te dé la gana, siempre con responsabilidad, aunque intentes echarle un poco de malicia. Y sin más, es que recasco, agur, probat, Betty Helpien.